Inicia. Muy buenas tardes. Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes en este espacio, Comunidad de la Memoria, Libro Club, Videoteca y Sala de Lectura. Este Libro Club se encuentra ubicado en el plantel Salvador Allende del IEMS. Y el programa de hoy se llama Trayectorias de Vida y tenemos como invitada a la poeta Aimee Alejandra Solano Escamilla. Es muy importante que recordemos cuál es la intención de este programa y es que los estudiantes y la comunidad del IEMS conozcan que sus profesores también son artistas, ¿sí? Tenemos escritores, poetas, actores, dramaturgos, directores escénicos, etcétera. Entonces, este es nuestro tercer programa y estamos muy contentos de poder continuar con él. Para iniciar, pues vamos a presentar a nuestra poeta invitada, pero yo quiero primero leerles un poema que aparece en la novela de la cual nos va a hablar el día de hoy. Encontró una criatura que en lugar de cabellos tenía ángeles, fauces. Cayó mi breve nombre en las fauces, fauces hambrientas de atención, de sexo, de vida. Y encontró una criatura que en lugar de tener cabellos tenía ángeles, más que cuerpo verdad, más que corazón luz, más que pensamiento versos, más que espíritu libertad. Y con engaños la enclaustró en su cueva ya sin luz, ya sin fuego, ya sin existencia, y sus cabellos ángeles los cortó con su guadaña de envidia. La verdad la rasgó con sus mentiras, y su luz desapareció con su mirada, y los versos los arrojó al fango, y su espíritu se lo entregó al demonio para que ella nunca lo dejara. Bueno, vamos entonces a presentar a nuestra invitada de hoy. Este es nuestro programa de trayectorias de vida, es el número 3, Aimee Alejandra Solano Escamilla, poeta. Y bueno, a cargo del programa estamos Raúl Luna Hinojosa, Gloria Romero Galván y su servidora Carla Constantino Alayón. Aimee, es un gusto tenerte aquí con nosotros, ¿sí? Y en este espacio queremos hacerte una entrevista porque consideramos que es muy, muy importante que nuestros estudiantes conozcan cómo es, cuándo es, a qué edad, cuando nosotros decidimos o por qué decidimos ser escritores. En tu caso, ¿qué te motivó a ello? Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Aimee Alejandra Solano Escamilla. Les agradezco a los responsables por esta actividad y a los que nos acompañan. Pues fíjate que el inicio de decidir, de cierto modo decidir escribir, no surge en ese momento que tengo como 15 años. No era esa edad que yo dije un día, ay, pues tengo 15 años y decido escribir. Escribir fue un encuentro necesario para mi vida, ¿no? Yo fui una niña muy aislada, una niña que no hablaba, entonces la única manera que tenía para expresar lo que sentía y pensaba era a partir de la escritura. Y ahora que lo reflexiono, no pensé, ¿cómo escribiré lo que pienso, siento y me preocupo? Poesía, novela, teatro, pues en ese momento lo empecé a escribir así y sin saber o intuitivamente fue poesía, ¿no?
Entonces, pues, ¿qué es lo que me motiva a escribir o más profundo? Es el estar sola, ¿no? El estar sola en esa casa, el estar triste, estar enojada, estar abandonada, ¿no? Entonces yo me encontraba sola, encerrada, sin familia, y eso, la escritura lo encuentro en esa soledad, en esa necesidad de decir algo, ¿no? En ese momento de esa edad, de decir, ay, pues cuando yo sea grande voy a ser, esto de escribir se llama ser escritora, esto es, soy una escritora, no, yo nada más empecé a escribir porque yo quería decir algo, pero yo no sabía, ni conocía la palabra escritora, ni conocía la palabra editar, ni publicar, ni difundirlo, ¿no? Era la necesidad primordial era escribir lo que sentía, lo que me dolía. Y así fui avanzando, pero no es un momento de decidí hacerlo porque yo quería ser famosa, porque yo quería ser escritora. Yo en ese momento sí decidí escribir para sentirme bien, para desahogarme, para decir lo que yo no podía expresar, para decir lo que nadie le interesaba escuchar. Ajá. Que esos pensamientos estaban en mi cabeza angustiada. Por eso los empecé a escribir, pero no sabía que existía, que eso era ser escritora o eso era escribir. Lo desconocía en ese momento. Ujú. Por eso fue a esa edad. Muy bien. Muy bien. La conciencia de escritor ya la adquiero después, ¿no? Pero bueno. Eso pues se une con la siguiente pregunta, porque bueno, si nos estás diciendo tu necesidad de expresarte a través de la palabra, pero ¿tú recuerdas en qué momento preciso fue que decidiste, estabas ya consciente de esa necesidad de escribir? ¿Qué te impulsó a tomar esa decisión de decir, pues ahora todo lo voy a escribir para expresarme, aunque nadie lo lea? Pues yo pienso que, bueno, yo desde que yo recuerdo que empecé a vivir la violencia, así como que empecé a vivir la violencia de lo que yo más, los recuerdos más lejanos era como cuando iba yo en el kinder, ¿no? Entonces, yo seguramente como ir creciendo en la violencia, en el maltrato, el que me corrían, el que me pegaba en mi interior, ¿no? Seguramente en el momento que pues empiezo a escribir, ¿no? Empiezo a escribir, aprender a escribir en la primaria, ¿no? Y seguramente hubo un detonador en mi alma, mi pensamiento tan fuerte, ¿no? Que quiere decirlo, que quiere expresarlo y lo único a donde me encausó fue a escribirlo, ¿no? Porque ¿a quién se lo iba a decir? ¿Quién iba a creer en mí? A nadie le interesaba escucharme, a nadie le interesaba dedicar tiempo para hablar conmigo y lo único que encontré seguramente fue, pues lo escribo, ¿no? Lo escribo y eso fue lo que me impulsó. Ok. Y Aimee, ¿de quiénes tomaste tú el ejemplo? Acabas de comentar que fue como una necesidad interna la de comunicar o de alguna manera sacar esto que tenías dentro a través de la escritura. ¿Hubo alguien que te influenciara, algún maestro, alguien de quien tú tomaras como el modelo a seguir para ser escritora? Pues fíjate que yo no sé, bueno, yo lo que sí recuerdo, bueno, cuando estaba yo como a esa edad, lo que yo, bueno, creo, es que no sé si fue momentáneo, hubo dos cosas que pasaron en ese momento. Empiezo a escribir, pero también empecé a leer más, ¿no? Novelas que encontré en casa por casualidad, como Mujercitas, como El diario de Ana Frank, ¿no? Lo empecé a leer, esos empecé a leer. Seguramente también fue como en ese tiempo que encontré en casa un libro de poesía que traía tres poetas así como que esos fueron mis maestros. O sea, no tuve maestros en la realidad. Yo soy autodidacta, ¿no? Lo que encontré es un libro que había tres poetas fundamentales que todavía luego lo venden, Pablo Neruda, Nicolás
Guillén y León Felipe. La verdad, a veces creo que era el único libro que tenía de poesía y lo leía, pero el que a mí me impresionó, me encantó, para mí es mi maestro, es León Felipe. Yo comentaba a alguien, le decía, fíjate que mi maestro es León Felipe, pero me decía, pero tú no escribes como León Felipe. Bueno, no quiere decir que yo lo imite, pero esta forma, esta sensibilidad, a mí me encantó, ¿no? Y con ellos fue de manera inconsciente, o sea, el de leerlo y releerlo y releerlo, pues yo pienso que es como una magia que se va interiorizando en el ser, la sensibilidad, la musicalidad de la poesía, porque la poesía tiene cierta musicalidad, armonía, sensibilidad, ¿no? Ese fue mi maestro, León Felipe, ¿no? Muy bien. Después hay otros poetas que me han enseñado mucho, ¿no? Después hice una tesis de Manuel Gutiérrez Nájera, leo toda su obra, pues hago una tesis. Encuentro otros poetas maravillosos como Pablo Neruda, muchos poetas. Bueno, ya cuando hago una tesis de maestría, que yo pensé que nada más existía la lírica culta, encuentro la lírica popular, ¿no? Cuando leo 5 tomos de la lírica cultura, bueno, es una tesis de maestría. Bueno, también me encanta la lírica popular, y así es como he ido ampliando mi visión. ¿Quiénes son mis maestros? Me compartía una amiga en ese tiempo, muy joven, me decía, pues si vas a ser poeta, lee muchos poetas. La verdad, digo, mi maestro es León Felipe, pero he leído así más de 50 autores mexicanos, en inglés, bueno, he leído Edgar Allan Poe, que es, bueno, escribe en inglés, bueno, leo sus textos, autores franceses, me ha interesado leer muchas mujeres, cómo escriben las mujeres poetas, bueno, la maravilla ahorita del internet es que puede uno consultar, digo, aunque trae una antología breve de la poesía, pues he leído muchos escritores que en la aula español de América Latina. Entonces, ellos han sido mis maestros, de ellos he aprendido todos estos escritores. Me gusta mucho el cuento y pues también he leído muchísimos cuentos, pero de poesía he leído a muchos, no, bueno, no sé, a lo mejor ya me extendí, pero bueno, eso es lo que quiero compartir. Muy bien. Y de todo esto que tú has escrito, Aimé, ¿cuáles son los temas más recurrentes, tanto pues en tu poesía, que parece lo que más has escrito, pero también qué otros géneros, aparte de la poesía? ¿Has escrito cuento, has escrito novela? Cuéntanos de esa parte. Bueno, mis temas son como muy diversos, pero mi tema transversal en toda mi obra es yo le llamo una denuncia de la violencia. Yo hablo mucho de la violencia, ¿no? Leo algo, ¿no? Que también fue un reto que me tardé muchos años en investigar y todo esto, pero el tema principal decía una amiguita que me leyó, hablo del cansancio y me decía, pero casi en la poesía no se habla del cansancio. Bueno, he estado en mi vida tan cansada que he hablado del tema del cansancio. Otro de los temas que, aunado a la violencia, he hecho poemas sobre la violación, ¿no? He escrito un poema que se llama Me violas a escondidas. La idea es sensibilizar, esencia, y de géneros, bueno, la verdad me atreví a hacer esta novela, de la cual la profesora leyó y del cual me inspiro para la novela de este poema de Fauces. Y pues la verdad lo escribí en 10 años, ¿no? Me he dedicado muchos años a escribirlo, porque para mí, bueno, yo llevo 40 años escribiendo poesía, pero la novela, bueno, creo que llevo como 10, bueno, entonces como 10 tratando de escribir novela, ¿no? Para mí, escribir novela fue algo muy nuevo, muy sorprendente. Yo decía, yo no, o sea, porque la poesía es muy concreta, ¿no? Pero novela es explicar, describir, narrar, ver las secuencias, es todo un trabajo de mucha reflexión. Entonces,
También me ha gustado hacer esta novela porque como la poesía es muy concreta, pues me da la oportunidad de describir muchas cosas que me han encantado, ¿no? Hablar de la naturaleza, de todos estos temas. Entonces, esta novela para mí, bueno, ha sido toda una experiencia. Sí, luego la verdad me gustaría estudiar, leer, escribir teatro, pero se me hace como muy difícil. Entonces, cuando yo me pongo a pensar, ¿cómo escribiría teatro, no? Yo digo, yo pondría un diálogo y luego, ¿qué contestaría? A lo mejor, pues, probablemente después me tenga bueno, encuentre la habilidad de cuentos, pues los he construido como de manera mental, a ver, no los he escrito, ajá, pero he hecho un ensayo, pues hay un libro de poesía que se llama Camaleonis Facies, Las caras del camaleón, es una propuesta poética donde la propuesta es una alegoría, donde la alegoría es el camaleón, donde digo que las mujeres se parecen mucho al camaleón, que son como el camaleón para sobrevivir en la vida de los hombres. Ese es un ensayo que también me tardé varios años en elaborarlo. Entonces, eh, pues el estar eh, este, practicando en otros géneros, porque cada género nos ayuda a decir cosas diferentes o decirlas de manera diferente, desde un enfoque diferente. Pues eso es lo que se refiere a los géneros y a los temas, ¿no? Precisamente a propósito de estas obras que has escrito relacionadas con los diferentes tipos de violencias, a mí me llama mucho la atención, mi línea de investigación ha sido precisamente la equidad de género. Y esta que acabas de citar de las caras del camaleón, que no sé cómo se pronuncia, ¿qué es? ¿Faquis? ¿Algo así? Faquis, ajá. Camaleón y faquis, ajá. Ajá, me llama mucho la atención cómo evidencias esta cuestión de las diferentes caras que tenemos las mujeres, ¿no? Este asunto de que a veces nos toca ser la mamá, la pareja, la hija, la enfermera, todas estas cosas que nos atribuyen a las mujeres como las facetas por las que pasamos, ¿no? Marcela Lagarde tiene un libro en donde hace una lista larga nada más del puro título, ¿no? Las monjas, madres esposas, presas, putas y locas, no sé, los cautiverios de las mujeres. Entonces, me llama mucho la atención cómo lo evidencias. Y en este texto encontró una criatura que en lugar de cabellos tenía ángeles. En este fragmento que nos compartió Carla, pues me llama mucho la atención también cómo en el texto, pues yo creo que nos podemos reconocer muchos. Y cuando yo platico con mis estudiantes sobre el tema de violencia contra las mujeres, pues de pronto surgen comentarios como ¿no? Donde decía, en las mañanas antes de llevarnos al kinder, nos sentaba en una silla de palma para peinarnos, ¿no? O sea, esta es su mamá, pero de pronto sentían los golpes de papá, ¿no? Son situaciones que se ven como cotidianas en muchas casas. Y hablando todavía de esta obra de encontró una criatura que en lugar de cabellos tenía ángeles, yo me pregunto, ¿dónde y cómo nace o surge Carmina? Es un personaje ficticio, son como anécdotas de muchas mujeres en un solo personaje. ¿Cómo surge Carmina, Aimé? Pues Carmina surge mucho de la observación, bueno, es algo que bueno, la verdad es que a mí me dio como penita decirlo, pero bueno, hay una introducción, ¿no? Esta novela es autobiográfica, pero de cierto modo para no atentar a algunas personas, pues les cambio el nombre, ¿no? Entonces pero aquí lo importante, bueno, es autobiográfico, pero lo importante de una creación como de la novela está llena de cosas ficticias. Bueno, hay una idea principal, pero hay la construcción de la historia, ¿no? Entonces,
podría decir es autobiográfico, pero no, en el fondo no, porque el ejercicio de escribir esta historia, yo me puse a reflexionar. No solamente soy profesora, madre, maestra, amiga y lo que pueda pasar. Entonces, realmente decir que uno escribió una autobiografía es como mucha soberbia, porque la vida es como un prisma, ¿no? Un prisma de 1000 colores. Entonces, tú eliges qué color y qué línea seguir. Y como el objetivo era evidenciar la violencia, tuve que elegir elementos precisos, elementos que consiguieran que el lector identificara, se sensibilizara, reflexionara. Entonces, sí es un gran trabajo de reflexión, por eso me tardé muchos años, ¿no? O sea, era qué párrafo pongo primero, cuál idea primero, cómo va a llevar la secuencia. Después, si tienen el libro, en el primer capítulo habla bueno, les voy a contar, de una parte donde el padre es muy violento y hasta la segunda parte de la primera parte es donde Carmina se entera que no es hija del matrimonio. O sea, tiene algunos juegos de orden, pero el trabajo que a mí me gusta como en la poesía es como lograr este efecto, ¿no? De que casi el lector se sienta dentro de la cuestión, de que casi el lector eh, abrir la sensibilidad, ¿no? Del lector, ¿no? Entonces, sí es un trabajo, ¿no? Sí es ficticio, sí es una reflexión de muchos años, ¿no? Me gustaría agregar, digo, aprovechando este espacio, este proyecto surgió porque en el 2008 salió un concurso bueno, no sé si decirlo, bueno, hay una institución que hace un concurso de autobiografía, ¿no? Entonces yo como mujer, como ser humano interesado, dije, ay, sí, voy a hacer mi autobiografía y la voy a enviar y muy emocionada y pues que no pasó nada. La verdad era una autobiografía en ese tiempo de 50 cuartillas. Y como toda mi reacción, entonces dije, ay, pues no ganó y todo, pero dije, no, pues no importa, es algo que a mí me gusta. Y del 2008 seguí trabajando por rato, reflexionando, agregándole. Yo por eso confío en bueno, de mi trabajo que he hecho esta novela, porque es un trabajo de muchos años, trabajo de observación, porque no solamente se habla de Carmina, sino se habla de la vida de las mujeres que están en su entorno, que encuentra, que ve, que observa. Entonces, por eso tiene esta riqueza, este trabajo, ¿no? Porque de cierto modo, aunque uno en la vida cotidiana diga, no, yo no viví la violencia es lejana, no, yo, eso la vive la clase baja o la clase alta o no sé qué. No, la violencia, estamos sumergidas en una violencia cultural en total, ¿no? Entonces, no sé si en estos fragmentos que les envié, hay una parte donde Carmina llega al Gaby y le pregunta a la psicóloga y le dice, pero ¿cómo puede ser posible que usted fue a la universidad y vivió violencia? Y Carmina le contesta, es que los conocimientos de la universidad son una cosa, pero vivir es otra. O sea, los demás de vivir, conocimiento es otro. Entonces no estamos, criatura nunca lo va a vivir, usted no lo va a vivir. No, eso no es cierto. No sé, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo quiero pedirte, Aimé, que si eres tan amable de leernos precisamente un fragmento de este primer capítulo o leernos todo, bueno, un fragmento del primer capítulo para que los chicos y nosotros también te escuchemos, porque creo que es muy importante escuchar la obra en la voz de la autora. Muchas gracias. Pues voy a leer el capítulo 2 de la parte 1 y dice, creo que existía el kinder cuando me enteré que mi madre Sofía no era en realidad mi madre. Ese día el sol se encontraba en el cenit.
Yo iba caminando con una mujer y su hija, no sé a dónde íbamos y no sé por qué iba con ellas. Ella comenzó a decir, la maestra con la que vive es tu madre. Tus padres, el cielo se caía sobre mí, que la tierra se abría en mis pies. Sentí enloquecer y continuando. Cuando seas grande y trabajes como maestra, nos das el dinero a nosotros, porque nosotros somos tus padres. A mí me hubiera gustado que me hubiera dicho, te queremos mucho. Mi mamá adoptiva, Sofía, en su no me aclaró el suceso, porque leí de varias versiones del por qué me habían regalado. Cuando mi madre biológica Celestina en ese tiempo vivía en la luz de Nezcalco, Oaxaca, y había dado a luz a unas cuatas. Nosotros fuimos el 11º alumbramiento de 15 hermanos y nacimos en 1965, Amada y Amelia. Por lo cual había quedado mal del parto, la llevaron al hospital de Guamucitlán Guerrero, donde conoció a mi mamá Sofía y le contó que había tenido 2 hijas, pero una de ellas estaba muy enferma y no quería tomar atole de agua. Por lo que su marido había pensado en regalarla, pues no tenía dinero ni para curarla. Con el tiempo también me enteré que mi mamá Sofía decidió adoptarme para que su hija tuviera una hermana, ya que no podía tener más hijos. Cuando ella me adoptó, yo tenía 8 meses y mi mamá 42 años. Me cambió de nombre y me puso Carmina. Después me contó que antes de que naciera su hija había leído una novela que le gustó mucho, donde el personaje principal se llamaba así. Mis padres, Celestina Guzmán y Filimón Salazar, vivían en la montaña de Oaxaca. Eran pastores, cuidaban el ganado de otros. Mi madre era morenita, mi padre blanco con ojos claros. Mi mamá me platicó que mi padre se iba y la dejaba con los niños solas en la montaña. Y ella creía que no existía más gente hasta que un día vio un pueblo y otros y se dio cuenta que existía más gente. Otros dicen que me habían regalado primero con mis padrinos de bautizo, pero mi hermana Rosa me fue a traer y en pago por haberme cuidado varias meses les entregó una burra. Unos dicen que nos llevaron a las 2 y mi madre Sofía. Mi padre biológico me contó después que no dio a mi hermana Amada porque se parecía mucho a una de sus hermanas. Un día que fuimos al Distrito Federal, estábamos en la ciudad, en la casa de su hermano, que era un médico, que me puso a prueba para saber si yo reconocía a Sofía como mi mamá. Me preguntó, ¿quién es tu mamá? Y yo me quedé callada. Celestina, que ella era mi madre, y pensé, ¿quién es mi mamá? Esa mujer que dice ser mi madre o con la mujer con la que vivía. Y se burlaron de mi madre, diciendo lo que yo no sabía la respuesta. La familia de mi madre creo que nunca me aceptó o simplemente me ignoraba. Pequeño y ellos, los que no son originarios del pueblo, son indios, así que yo era una india y por ello me marginaron y la gente del pueblo me lo decía a la cara. Tú no eres hija de Sofía, la hija es la otra. Mi madre siempre le decía a la gente, ella no es mi hija, ella es adoptada. Y cuando me negaba sentía vergüenza y un dolor en mi corazón de niña. Entonces mi hermana se dio cuenta que podía hacerme lo que quisiera. Un día vino a visitar a mi mamá su hermana Luz, que vivía en Nezahualcóyotl, y trajo a sus hijos. Esos días su hijo pequeño cumplió años y le mandaron a hacer un pan para festejarlo. En el momento de soplarle el pan, yo lo hice primero y me regañaron. Pero yo quería sentir que se sentía soplarle un pan de festejo de cumpleaños. Mi mamá cada año le mandaba a hacer un pastel a su hija para festejar su cumpleaños, pero a mí no. Con esa actitud me decía que no valía nada como festejar mi cumpleaños. Capítulo 3. Desde que supe que mis verdaderos padres me habían regalado, surgió en mi corazón de niña un gran odio y dolor. Ellos a veces iban a mi casa, no sé si a visitarme o solo pasaban por ahí.
A veces no les decía nada, solamente los veía. En otras ocasiones los ofendía. Yo los odiaba porque pensaba que me habían regalado porque no me querían. Y pensé que si ellos no me quisieron, ya nadie me querría. Desde ese momento, en realidad, de desamor. Mi madre biológica me contó años más tarde que pasaban porque me querían ver, que mi padre decía, si yo quiero paso al pueblo y me llevo a la niña, pero a mi mamá adoptiva le decía, no se la lleve, ella va a ir a la escuela. Muchos años más tarde, cuando estaba ya casada, fue cuando me contó una vez mi madre Celestina, de manera vaga, de cómo sucedió. Ella dice que mi padre decidió darme y le ordenó a mi hermana Rosa en tono de enojo que me fuera a entregar y ella sintió que se moría. Ese día estábamos sentadas en la sala y me dijo, hija, yo nunca te abracé de niña y me abrazó. Fue la vez que sentí el abrazo de mi madre. Siempre creí que si me hubiera quedado con ellos no hubiera sufrido el maltrato que sufría continuamente. Y muchas veces me hizo desear morir, para no volver a despertar el infierno de golpes e insultos descalificativos de todos los días. Yo creía que cuando uno vive con sus padres biológicos, ellos siempre aman y quieren a sus hijos y no los maltratan muchas veces. Pensé que la única razón que existía para que me trataran era que yo no era su hija. Ahora sé que algunos padres son agresivos con sus hijos, aunque sean sus hijos biológicos. Con el tiempo me enteré de que mis padres fueron violentos con mis hermanos. Mi madre adoptiva siempre expresó su gran amor por su hija Salia y me comparaba con ella. Era la más bonita, la más inteligente. Ella le decía a su hija cuánto la quería con la mirada, con sonrisas, con su cuerpo, con festejos de cumpleaños. Me di cuenta que no hacía lo mismo contigo. Interpreté que a mí no me quería. Desde niña comenzaron a humillar mi personita, a decirme que era la fea, que era burra, que se burlaban de mi cuerpo y de cómo hablaba. Algún tiempo fui tartamudo y todo lo que decía de mí lo creí. Realmente lo creí y comenzó a actuar como tonta, fea y sin amor. Cuando asistí a la escuela no entendía lo que explicaba el maestro en la clase. Me costó mucho trabajo aprender a leer y a escribir. Mi madre se burlaba de mí y me decía que para que tuviera buena memoria comiera epazote. Y yo lo comía con el deseo de dejar de ser burra. O tal vez no entendía nada porque tenía miedo de contestar mal y de que me golpearan, como lo había hecho muchas veces mi papá los fines de semana, que se dedicaba a preguntarnos cuestiones escolares, como las tablas de multiplicar con cinturón en mano. En ese momento, en lugar de pensar en la respuesta, yo pensaba a qué hora me va a volver a golpear y las respuestas me abandonaban del miedo que sentía. A veces me orinaba del miedo que corría en mi cuerpo. Mi madre poco a poco fue cancelando mis emociones. Me decía, no te rías porque pareces loca, no hables hasta que alguien te pregunte. Parece ser que la sonrisa era lo que más le molestaba. Así que un día dijo, no te rías, Carmina, porque cuando te ríes tu boca parece de hipopótamo. Cuando conocí el hipopótamo dejé de reírme porque vi lo horrible que se ve. Me pregunté, ¿así me veo yo? A ella tampoco le gustaban mis labios y decía que tenía el de origen. Años más tarde me di cuenta que mi padre se sentía orgulloso de sus labios y más porque los hermanos que conozco tenemos los mismos labios como un sello paternal. Hubo un tiempo que no sé qué hacía que me castigaba mucho en el rincón del cuarto donde tenía que hincarme para rezar a los santos. Pero lo que me daba más coraje es que cuando jugábamos con los vecinos, mi hermana siempre le gritaba a mi mamá diciéndole, mamá, Carmina me molesta, o tal vez decía, no nos deja jugar. Mi madre me sentaba junto a ella de castigo o me mandaba a rezarle a los santos. Me sentía triste porque yo sí quería jugar con los niños. Fui golpeada tantas veces que sometieron mi alma y comprendí que para sobrevivir tenía que obedecer a los violentos sin quejarme, pero el obedecer no fue suficiente. La violencia era el pan de cada día cuando me prometí que si alguna vez tenía hijos, no los golpearía. Eh,
Creo que hay un problema técnico, no El escuchamos a Aimé. Ah, ok. ya a ver si ya se escucha. Fue cuando decidí esconderme de mi cuerpo. ¿Sí se escucha? Sí. Para ocultarme de la violencia, para no volver miradas de odio y escuchar las palabras ofensivas que me lastimaban. A veces la realidad de fuera es de maltrato y sufrimiento y decidí esconderme y no volver a salir. Entonces comprendí que la gente era mala, huí de la gente, de su mirada, de sus palabras. En ese tiempo me volví tartamuda y lo recuerdo porque mi hermana me hacía burla. Además fui sorda, no sé por qué. Se me reventaban varias veces los oídos. Para curvarme solamente me ponían botones de flor de delfa. Yo deseaba tener una madre y solamente encontré a la naturaleza como mi madre. Imaginaba que el calor del sol en mi piel era tan cálido y creía que así eran los brazos de una madre. Cada vez que corría me imaginaba que ese viento que me recorría el cuerpo era un abrazo y los áramos del cuerpo eran los áramos de su amor. Mientras más sucedía la violencia a mi alrededor, más contemplaba la naturaleza. En las tardes me sentaba en la puerta, contemplaba las montañas y entre ellas se iba ocultando el sol. Cuando se ocultaba lentamente sentía una gran tristeza y dolor porque mi madre se iba. Otras ocasiones las montañas eran adornadas por un arcoíris de colores o nubes magnánimas. Cuando los días son nublados estoy esperando con alegría que salga el sol y me abrace. Hasta el día de hoy me gusta dormir con la prendida. Una vez le encargaron a mi papá que cuidara unos conejos. Ellos vivían sueltos en el patio, así en la tierra y a veces salían a la calle. Había una conejita blanca que cada vez que íbamos a desayunar llegaba a la cocina, levantaba su dorso y sus patitas y le dábamos pan. La primera vez que comí un dulce, lo comí lentamente, saboreándolo. Creo que me tardé todo un día porque no sabía cuándo volvería a probar uno. Mi mamá tenía una prima llamada Efigenia. Mi madre la quería mucho porque le había cuidado de niña. Ella vivía del otro lado del río en Santa Cruz. Al llegar ahí nos íbamos caminando, cruzábamos el río y nos quedábamos a jugar en el agua un rato, mientras contemplaba cómo las flores de colores iban en el río sonriendo. Cuando llegábamos a la casa de la prima de mi mamá, practicaban violentos. Mi mamá me contó que un día su padre fue a vender frutas a Tepalcingo, Morelos. Era muy los muchachos se la quitaron y la jugaron con pelota como pelota de fútbol. Ella siempre lo contaba con mucha tristeza. En ese tiempo fue cuando imaginé un mundo en mi mente donde yo era feliz. En ese mundo de todos me querían y donde yo podía correr, reír, hablar, en ese mundo yo podía no vivir más violencia, era ser una niña obediente y muda, para que no me rechazara y me olvidó por un instante de ella, observando los sucesos de mi alrededor, contemplando la naturaleza, saboreando los aromas. Disfrutaba las festividades de Navidad, contemplaba las piñatas de colores y el cómo los niños las quebraban, como los dulces de color, no podía atrapar ninguno porque tenía miedo. Como no había focos en la calle, caminábamos por todo el pueblo pidiendo posadas con velitas. En ese preciso momento me olvidaba de la violencia. Las fiestas de los santos, de Todos Santos, era otra fecha fascinante. Contemplaba los altares escalonados, marcos, de los que colgaban panes, también ponían flores, tamales, frutas, muchas frutas. Varias veces escuché la historia que nos narraban sobre este tiempo de la importante poner la ofrenda del área de Aime, otra vez empezaste a los tener muertos. problemas Así que con la el mujer le dijo micrófono. a su marido, esposo, dame dinero. Ah, bajé la voz, ¿no? Gracias. Uy. ¿Más así? Ok. La historia cuenta que un día se aproximaba el Día de Todos Santos, así que la mujer le dijo a su marido, esposo, dame dinero para poner la ofrenda a nuestros familiares. El esposo enojado le contestó,
contestó, no tengo bajada de vaca. Ella obediente, eso puso en la ofrenda, llorando y pidiéndole perdón a sus muertos. Casi en la noche el esposo regresaba a su casa. Después de trabajar en el campo, vio a lo lejos que acercaba mucha gente y se escondió tras unos arbustos. Observó que venía una procesión de mucha gente que venía del pueblo y que llevaban sus ofrendas, que sus familiares les habían velas, agua, pero observó que solamente estaban tristes con ocote y majadas de vaca en lugar de pan. Después de esto corrió a su casa, le platicó le prometió que todos los años, mientras viviera, le daría dinero para su ofrenda y que sus muertos se sentirían felices de ir a verlos. Mi mamá nos llevaba a rezar a las ofrendas y luego nos compartían de la ofrenda. Después me llevaba al panteón para adornar la tumba de sus padres con flores de cempasúchil. En las fiestas de la patrona del pueblo Virgen de la Asunción, venía a la feria y me gustaban los esquimos y los bailes de los ticuanes, y el tigre bailaba por las calles y mi mamá me sentaba en una silla junto a la puerta de la casa para verlos, y me sentaba en sus piernas. A mí me daba mucho miedo y me iba corriendo a esconder al fondo del patio de la casa. Desde que me enteré de que no era hija de ese matrimonio, comprendí que mi hermana mayor, con 2 años más que yo, no era mi hermana. Me di cuenta que tenía una gran desventaja y debía que ganarme el amor de mis padres. Por eso intenté ser la hija que mi mamá quería, una niña buena y obediente. Un día escuché que mi padre le dijo a mi mamá: Sofía, ¿por qué nuestra hija no nos quiere? Y esta niña que no lo es, sí nos quiere. No recuerdo qué contestó mi mamá. No sé si tengo todavía más tiempo porque no sé. Este, No sé, bueno, Carlita, ¿cómo vamos del tiempo? sí, pues ya llegamos al tiempo que habíamos acordado Si alguien y quiere comentar. entonces ahora tendríamos que Muy abrir bien. el espacio para las preguntas de nuestro auditorio. Entonces les pediría a los chicos y a las chicas que están aquí presentes que pidan la palabra o escriban en el chat la pregunta para que Aimé conteste lo que ustedes deseen saber. Aimé, si tienes la posibilidad de ver tú el chat, ¿sí lo puedes abrir para verlo? No, si no, yo te leo la pregunta. Mira, María Fernanda Vega Martínez nos dice, ¿esa es su historia? Sí. Entonces es lo que ella te pregunta. Bueno, para no confundir, bueno, es la historia de personaje Carmina. Esa es la historia que lo interesante de aquí es como lo que les decía, cada historia tiene una interpretación. Esa es la interpretación, es la historia de este personaje que se llama Carmina y es una novela interesante porque inicia en un lugar que se llama Huamostitlán Guerrero. Bueno, ella es de Tenescalco, el personaje se va a Huamostitlán y es interesante porque llega bueno, en ese tiempo era Distrito Federal, después vive en Nezahualcóyotl, después vive en Toluca, entonces como que viven muchos diferentes paisajes, diferente geografía. Entonces está muy enriquecido por estas descripciones, ¿no? Muy bien. Ok. Amir Zárate Gómez nos dice, ¿es una sé. historia basada en usted misma? ¿Mande? Amir Zárate Gómez dice, ¿es una historia basada en usted misma? Es una historia, pues se puede decir que una historia base, está incrustada, pero una obra para lograr el nivel que yo quería proyectar está matizada con mucho de lo que yo he observado en mi entorno. Entonces está enriquecida con elementos, ¿no? Porque como yo les comentaba al principio, el escritor pues pone un fragmento de la vida bueno, escribe, ¿no? Es una ficción, pero tampoco es posible que uno escriba su vida en 5 artículos, porque la vida del ser humano está
como les decía, como el prisma, la parte escolar, la parte intelectual, la parte amorosa, la parte de madre, o sea, no es fácil escribir, ni se podría hacer, pero es una visión, ¿no? Es una interpretación, un análisis. Ok. Leslie Alanis Beltrán, ¿siente emociones encontradas cuando lo lee? Fíjense que una cuestión que me gustó cuando alguien también me preguntó, oye, Jaime, ¿qué piensas cuando tú lees algún texto otra vez, no? Fíjense que de modo, por mi formación, es como volverlo a analizar, como volverlo a revisar. Entonces, cuando la ves la estructura, así cómo está ordenado los términos, cómo está construido. Eso es lo importante, o sea, cómo, bueno, para mí cuando cada vez que lo leo es como repasar otra vez cómo está elaborado el texto, ¿no? Porque el texto pues se va perfeccionando y dices, así quedó, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso de poesía leo un poema y yo digo, quedó así, así tenía que quedar exacto, así, esa era la secuencia, esa era la palabra, ajá, esa es la idea cuando lo leo, ¿no? Ajá, mira, Gustavo Isaac Solano Heredia, ¿qué hace cuando no le llega la inspiración para escribir? ¿Tú crees en la inspiración o en el trabajo del escritor? Pues eso es muy interesante de la inspiración. Bueno, yo no sé, bueno, yo lo comento como cómo escribo, porque eso de la inspiración es como que luego yo no lo entiendo muy bien. Pero, por ejemplo, yo cuando he escrito, yo viajé mucho en el metro. Yo escribía en el metro, en el camión, en la noche, en la mañana, y es como diría él, a lo mejor la inspiración yo traté así como de traer un cuadernito, pero no es así. Ajá, luego pregunta, ¿y cómo a qué hora escribes? Así como a qué hora te inspiras en la noche, en la tarde, en la mañana, o sea, como a qué hora. Esto de escribir y la inspiración que se dice, que a veces no lo entiendo mucho, es como a cualquier momento, ¿no? Yo venía luego caminando, ay, tengo esta idea y sacaba una hojita. Yo tiendo mucho a escribir en hojitas, es bueno y malo porque luego ando buscando todas mis hojitas, ¿no? Pero como es la mente es maravillosa, ¿no? Yo por ejemplo, cuando escribí Camaleonis Facies, yo estaba pensando sobre ese tema, entonces, si va como que metes la idea en la computadora y la va construyendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en poesía no escribo, por ejemplo, Camaleonis Facies 10 versiones, sino haces un poema y te queda, o sea, no es trabajarlo y trabajarlo, es como que a la primera, ¿no? En la prosa es diferente porque sí tengo una idea base, pero aquí es cómo lo dices, qué elemento agregas para que tenga este efecto, ¿no? Porque más que nada es esto, ¿no? Dicen, sí, puedes tener la capacidad, pero escribir es de todos los días, o sea, la verdad, yo llevo 40 años escribiendo, ¿no? A mí alguien me preguntaba, yo cuando iba a la universidad, un día me dijeron que, pues, ¿qué me gustaría hacer, no? Y yo les dije, pues, me gustaría escribir, pero yo en ese momento comentaba, tenía como 21 años, dije, pues, me gusta escribir, pero no sé si al rato no me guste, a lo mejor al rato me canso, me aburro, no sé, o sea, la verdad yo no podía verlo a futuro. Como dije, cuando yo empecé a escribir, no dije, voy a ser una escritora, no. Aun cuando tenía yo 21 años, decía, pues yo escribo porque me gusta y pues he podido, pero tampoco pensé, un día voy a hacer un libro, no, es como escribir todos los días. Cuando yo escribo mi primer libro, Tiempo Carcomido, fue así como que se dio la oportunidad, reunió en ese momento algunas cosas que tenía y como pensé que era mi único libro, pues seleccioné, ¿no? Ya después publiqué otros y bueno, y luego publicar otros es como más compromiso porque no sabe uno, tiene miedo que se vaya a repetir o cosas así, pero la verdad es que escribir, es un trabajo de toda la vida, ¿no? Yo aunque tengo 40 años de escribiendo poesía, pues no quiere decir que ya sé, creo que sigo aprendiendo y bueno, en mi caso,
pues como soy autodidacta, pues a mí me ayudan mucho mis maestros que leo, ¿no? Todo lo que leo de poesía, de cuento, me ha ayudado, todo lo que veo, o sea, me encanta el cine, me gustan las películas, me gusta Netflix, me gusta todo, porque creo que una parte es que el que escribe tiene que ser muy culto en todo, ¿no? O sea, no decir, ay, el cine comercial no lo voy a ver porque, no, o sea, hay que ver el cine comercial, el cine de arte, leer de todo, yo leo psicología, leo libros de autoayuda, o sea, ¿por qué? Porque tenemos que enriquecer, ¿no? Por ejemplo, un libro que se llama Illustrato Animae, que se llama Purificación del Alma. La verdad es que yo estaba leyendo un libro de religión y bueno, cuando leí ese concepto de la Illustratio, de qué es la purificación del calor y el frío, ¿no? Y lo único, el alma, ¿no? A mí me encantó, pero bueno, encontrar títulos es muy difícil. Por ejemplo, otro libro que voy a publicar se llama La oquedad del alma, la oquedad del alma, pues son títulos muy bonitos. Entonces, continuamente, pues como escritora, ahora puedo decir que esto que hago es escribir, pues es estar escribiendo, ¿no? Escribiendo no es todos los días, todos los momentos, y escribir donde sea, y a veces escribir en la mañana, escribir en la noche, en la madrugada, transcribo, me gusta a veces como esto, sí lo hago en ese preciso momento, como entre las 3 a las 6 de la mañana o de 5, porque me puedo concentrar, porque no hay ruido, porque los niños están dormidos, y hay, porque para hacerlo sí me tengo que concentrar, para transcribir o escribir sí, pero poesía es como, lo puedo escribir donde sea, entonces no, yo no sufro así como de, aquí les voy a escribir, pues cuando tengo que escribir, ¿cuántos años voy a escribir? No sé, llevo 40 años, ¿no? Entonces, como que va de la mano. Otra vez una pequeña pausa, Aimee, algún problema técnico. Otro, Maestra. Ajax, un momento, dígame. por favor, permíteme tantito. Sí, bueno, hay un... Bueno, mira, aquí sí, hay ya. una serie de preguntas, Aimee, que están interrelacionadas, todas tienen que ver con tu novela. Entonces, te voy a leer una después de otra, porque todas tienen que ver con la novela. Entonces, dice, la Itzel García Lucas, ¿está basada en hechos reales? José Manuel Torres Cortés, ¿por qué nunca habló y dijo lo que pasaba? María Fernanda Vega Martínez, ¿cómo es que usted creó esa historia? ¿Cómo se llama su libro? Está lindo. Eder Solano, ¿cuánto tiempo se tardó en escribir el libro? Adrián Gutiérrez Fuentes, cuando tiene que escribir, agrega algo de su vida como una experiencia y lo demás a su imaginación, o todo se basa en algo que le pasó, ¿sí? Entonces, estas preguntas que te leí están relacionadas con la creación de tu novela. ¿Quieres empezar por decirnos el título, si es autobiográfica, etcétera? Bueno, como les comentaba, se llama Encontró una criatura que en lugar de cabellos tenía ángeles. Este título lo retomo de un poema que ya leyó la profesora y en la parte que ella leyó dice, y encontró una criatura que en lugar de cabellos tenía ángeles, más que cuerpo verdad, más que corazón luz, más que pensamientos versos, más que espíritu libertad. Entonces, este es el título que elijo para esta novela. Y sí, miren, las novelas en sí, aunque son ficción, ¿qué quiere decir ficción? Bueno, un autor, el que sea, no necesariamente yo, los novelas que han leído o los cuentos que han leído son seres humanos que viven, que tienen una experiencia de vida, que han leído, que todo esto, pero cuando hacen su novela o su cuento, la organizan de tal manera que al ser organizada de esa manera precisa se llama ficción. Eso no lo encuentras, o sea, si tú lo buscas en la realidad no existe. O sea, para escribir una novela o cuentos se toman elementos de la realidad. Por ejemplo, ¿cuál es un elemento de la novela? El nombre de Carmina. El Carmina existe afuera. Bueno, Carmina lo elijo porque Carmina sí existe como nombre, pero hay una obra de los Goliardos de la Edad Media que se llama Carmina Burana.
y ese título y esa obra me encanta y por eso le puse Carmina Burana, ¿no? Y existe el nombre de Damián y de Sofía, todos esos nombres existen en la realidad. El pueblo de Guamustitlán, Tlaquiltepec, Nezahualcóyotl, el Coyoacán, Tacuba, existen en la realidad. Pero cómo todo eso que existe en la realidad lo integras en una novela, lo integras en ese orden, en esa circunstancia, en ese momento, eso ya se vuelve ficticio, porque no lo encuentras en la realidad. Ahora, esa realidad que vivió a lo mejor esa niña, si lo quieren ver como realidad, ya fue hace como 50 años, ya ni existen esas calles, no existen esos árboles, ni existen esas personas, pero por eso es lo hermoso de la novela, es la ficción. Tú al leerlo en el texto lo estás viendo, lo estás oliendo, lo estás viviendo. Entonces, esa es la cualidad del escritor, que hace real el texto, el real. Tú dices, ay, sí, cuando decía que su papá le pegaba y ella corría. Entonces, en esa parte hace referente en la mente del lector y dice, ay, sí, yo me acuerdo también cuando me pegaba. Entonces, a mí me gusta todo esto, poesía, cuento, novela, digo, aunque yo no he escrito otras áreas, pero lo importante es que el lector es como un espejo, se espejea de repente así de, ay, sí, cierto, yo también lo vi, lo leí. Entonces, por ejemplo, esto de que nunca habló de lo que le pasaba, hay una parte donde Carmina habla que cuando era chiquita que vivió tanto, pues su mamá rentó unos cuartos y en esos cuartos que ella vivía, pues vivía en una vecindad, entonces la vecina que se llama, una vecina, de repente Carmina le dicen varios, ¿no? Una maestra de quinto le dice, oye, es que crees que tengo una suegra que nada más tuvo un hijo que es mi esposo, podrías tú vivir con ella. El dueño de la casa, que le llamaban el general, le dice, oye, Jaime, o Carmina, no quieres vivir con nosotros porque mira, aquí yo tengo un hijo. Otra señora que era de Toluca le dice, oye, fíjate que si te quieres ir a vivir allá con mis hermanos, pero la gente le dice, pero ella no logra ver que vive la violencia porque siempre estuvo sumergido, entonces ella se queda extraña así, ¿y por qué quieren que todos que me vaya a vivir con ellos, no? Entonces ella más adelante explica pues que ella no se iba a ir porque su hermana podría pegarle a su mamá y ella no quería eso, ¿no? Entonces, sí, el personaje lo habla, el personaje lo vive, ¿no? Entonces, como dice, ¿cómo creó esa historia? La historia se construye a partir de lo que el escritor realmente algunas cosas vive, pero mucho alumnos es de la observación, de ver lo que está pasando a su alrededor. Entonces, retoma de todo, de lo que lee, de lo que ha visto, de lo que ha contemplado, de lo que cree, ahí en esta historia están incluidas algunas canciones, una canción de Por ti de Oscar Chávez, y hay un contexto, ¿no? ¿Cuánto me tardé en escribir del 2008 al 2018? Como 10 años, 12 años, ¿no? Este, entonces, esto es como la construcción, pues, también esta, creo que habilidad de encontrarlo. Por ejemplo, les voy a contar algo muy breve. Entonces, bueno, hay varios que conocen la obra de Juan Rulfo, ¿no? Que hizo esta obra, estas dos obras muy importantes. Y me contaba alguien que era como de esa zona, ¿no? Y me dijo, pues tengo un compadre o amigos que todo eso que dice Juan Rulfo, él lo vivió y lo vio. Y le dije, pues sí, pero ¿qué crees que el único que lo escribió y como lo escribió fue Juan Rulfo, pues, ¿no? Entonces, estas experiencias de violencia, pues muchas personas las han vivido, pero aquí es el valor de escribirlo y compartirlo, ¿no? Yo por eso digo que escribo como una denuncia para la violencia, o sea, que hay que ver qué violencia estamos viviendo, si es que la vivimos, y tomar decisiones, porque Carmina no nada más en la obra dice es que me pegaron, es que me hicieron, es que esto, pero Carmina hizo mucho. En una de las partes de la novela dice, yo lo único que sabía es que estudiar me iba a sacar de la violencia y la pobreza, y me aferré a esto, a ese cuerpo, a este barco llamado
estudio o algo así. Entonces, aquí, Carmina, lo importante de este personaje es como sí habla de la tristeza, de la niñez, de los golpes, pero ella busca alternativas, como es esta de estudiar, como sin darse cuenta, pues digo, sin darse cuenta por el discurso del amor y por la necesidad, pues se junta con un hombre y tiene hijos, pero pues el hombre también es violento y el hombre también le pega y también la corre y también mucha violencia. Y pues ella con todo el valor se divorcia, se queda con sus hijos y ella, o sea, la lucha de la violencia no termina con separarse de la hermana y casarse con un hombre, sino sigue viviendo la violencia de esta pareja que no le da de comer, que la viola, ¿no? Y entonces ella finalmente decide divorciarse, pero es, o sea, la violencia ahí está, ¿no? Pero lo interesante del personaje es ver cómo el personaje va resolviendo, se va recuperando, autorrecuperando, cómo busca conocer neuróticos anónimos, cómo estuvo en grupos de autoayuda, cómo tomó cursos de autoestima, cómo leyó, o sea, fue una lucha muy fuerte, ¿no? Entonces, eso es lo que proyecta esta novela, ¿no? Cómo decirle a los lectores, si ustedes están viviendo la violencia, busquen alternativas, ¿no? Ella cuando se separa de este hombre, no nada más era separarse, era ir, buscar un abogado y divorciarse legalmente, ¿no? Buscar ayuda en el CABI que le da cursos de autoestima. Entonces, no nada más es mostrar, ay, qué dolor, sino cómo lo resuelve, cómo sí se puede resolver, cómo sí es importante buscar ayuda en los otros. Y por eso en esta novela termino con el último capítulo que dice así: amigas, amigas, aunque no es, amigas, nunca es tarde para salir de la violencia, no importa la edad que tengamos ni los años que tengamos con el otro. Siempre habrá alguien que nos escuche, que nos crea, que nos acompañe en la vida, siempre y cuando lo pidamos. Busquen ayuda con sus padres, sus amigas, sus amigos, sus hermanos, con las leyes, con los vecinos, con otras mujeres. Hay que decidir, no podemos no a decidir como podamos, con miedo, con llanto, con soledad, con golpes, con inseguridad. Decidamos por nuestro bienestar, por nuestra tranquilidad, por nuestra vida, que solamente tenemos una. Nunca es tarde para decidir ser feliz sin más golpes, sin más insultos, sin más humillaciones, sin más control. Nunca es tarde para salvarnos de la violencia y amarnos intensamente. Así termina la novela con ese poema. Ok, aquí Ajax quería hacer una pregunta. No sé si quiere abrir su micrófono y hacer la pregunta. Ajax. Ay, gracias. Sí. Adelante. No, es que lo que pasa es que yo tenía pendiente, aunque no nos ha mandado ninguna liga para entrar, pero me tuve pendiente de si no había ahorita una clase. Es que usualmente en viernes a esta hora toca clase de filosofía, entonces tenía ese pendiente yo. Ok, Ajax, gracias. Bueno, de todas maneras, él había escrito una pregunta que decía, ¿usted es autodidacta? Bueno, Aimé, aunque tú has dicho esto de ser autodidacta, tú estudiaste una carrera. ¿Qué carrera estudiaste? ¿Y por qué dices que eres autodidacta como escritora? Bueno, pues estudié lengua y literaturas hispánicas en la UNAM y maestría en literatura mexicana, ¿no? ¿Por qué soy autodidacta en esta parte? Bueno, la universidad pues me dio la oportunidad de conocer pues todo el origen de la novela, del cuento, la estructura de la poesía. Bueno, esas son como herramientas muy importantes. Pero autodidacta es que yo no he asistido a grupos de escritores. Hay muchos talleres de escritores, eh, donde un escritor famoso hace un taller y los alumnos van y les enseñan y les corrigen y como los valoran. Yo como autodidacta, yo por ejemplo, todos estos poemas que he hecho, bueno, también soy una poeta independiente, ¿no? Pues reúno los poemas, les pongo el título, los cuido, hago una edición independiente que yo pago
y que yo publico, ¿no? Como un día yo fui a la XQK a una entrevista y me decía, ¿cómo usted si la gente no lee, la gente no lee poesía? ¿Por qué? Así como, ¿por qué usted se atreve a escribir poesía y publicar? Digo, porque yo sí creo en la poesía. Para mí la poesía y la escritura y la lectura es como una religión. Yo creo que nos ayuda a resolver muchas cosas humanas, ¿no? Entonces, autodidacta porque yo me dedico a leer, ajá, me dedico a investigar. Por ejemplo, este libro que hice de erotismo, me puse a investigar qué era el erotismo, qué era el amor y como todo esto para poder hacer mi trabajo, ¿no? Entonces, es un gran compromiso. Pues ser poeta no es así como por eso creo que no estoy de acuerdo que digan así como me llega la inspiración, ¿no? La inspiración, o sea, no sé, pues, digo, yo no me he sentado a escribir como diciendo, a ver, ¿a qué hora me llega la inspiración? Pero pues la inspiración, o más bien la propuesta cuando uno escribe, pues se da a partir de eso, de haber leído muchísimo, he leído mucha historia, mucha psicología, filosofía, he visto mucho, bueno, en la carrera estudié 4 años, 2 años de maestría en literatura mexicana, estudié el cancionero, entonces, es mucho trabajo, la verdad es que escribir no es así como, ay, pues escribo un cuento y diario, ¿no? Decía una maestra, escribir un cuento es como un milagro, ¿no? Entonces, la verdad yo pienso que el arte en sí, en todas las áreas, es un gran esfuerzo, jóvenes, no es así como, ay, pues como yo les gustaría hacer una obra de teatro, así como yo hago 5, llevo de vida, creo que he hecho 6 libros, y porque me tardo, porque lo pienso, ¿no? Entonces, y por otro lado se dice que pues de escritor no se vive, ¿no? Yo me moriría si yo quisiera vivir de escritor porque pues la gente no los compra, hay muchas creencias, ¿no? Que la poesía es difícil, que es vulgar, que no sé, muchas creencias. Entonces, pues yo vivo de lo que trabajo, pero bueno, me gusta, digo, gracias a Carla que vio mi trabajo, que le gustó, que cree en la poesía, que cree en la escritura, pues ella se da la tarea de hacer esto, y los compañeros que la apoyan, este momento, esta entrevista, esta charla que me ha encantado y no sé si quieren compartirme algo, preguntar algo, tengo Mira, hay disposición. otras 3 preguntas, 4 preguntas ya, y después de eso me parece que Gloria quiere preguntarte algo, no sé si Raúl también, y ya con eso iríamos Ah, muy cerrando bien. el programa, pero entonces déjame leerte las preguntas que tenían aquí los chicos, ¿no? Dice, a Rebeca Abigail Loredo Posada, ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo? Quedé fascinada por poder conocerla y escucharla. Muchísimas gracias. José Manuel Torres Cortés, ¿qué mensaje usted que no, ya no escribió lo demás, nada más puso eso? ¿Qué mensaje usted? Aura Isabel Chávez García, ¿qué poema recomendaría usted? José Manuel Torres Cortés, si escribiera un libro sobre su vida y a los retos a los que se ha enfrentado, ¿a qué tipo de comunidad lectora iría dirigido y qué reflexión le daría? Entonces son las preguntas que estaban, Aimé, y después de eso, que tú las contestes, Gloria te hará otra pregunta, Raúl otra, y con eso empezamos a cerrar el programa. Adelante, gracias. Sí, pues muchas gracias. Bueno, la joven que escribió sobre el poema o los poemas, pues yo lo que pienso que todos los poemas nos dicen mucho y nos enseñan mucho. Depende de la disposición que tenga uno de sentarlos a leer, ¿no? Entonces yo muchas veces he ido a la biblioteca y veo un libro de poesía, lo saco, lo ojeo, veo algo o lo tomo y me voy y me siento y lo leo, porque también nos enseñan mucho. Esto del libro de la comunidad, mi poesía está hecha para la comunidad sencilla, de un lenguaje sencillo, ¿no? De hecho, en uno de los poemas yo hablo del detergente, del jabón, de esto, y alguien me decía, es que tú, o sea, fue un varón de una forma despectiva, me dijo, es que Aimee, tú haces poemas de lavadero. O sea, la verdad, escribir de manera que nadie me comprenda, que usar como palabras muy retorcidas, desconocidas, todo esto es fácil, pero
pero yo pienso que lo más difícil es lo sencillo, y la verdad yo lo escribo de tal manera que quiero que, que la comunidad o la gente que lo está viviendo lo comprenda. Por eso es importante esta novela, porque no está hablando de una niña que nació en pañales de oro y que fue una princesa, no, o sea, de cierto modo se acerca un poquito al realismo el escribir cómo era el pueblo, cómo era su casa de cañuela, cómo era un piso de tierra, cómo no había luz, cómo tenían que ir a carrear agua, o sea, son cosas de la vida, ¿no? De la vida que se vivió en ese momento, ¿no? Entonces, está escrito para toda la comunidad, ¿no? Entonces, pues el ser lector, el darnos la oportunidad la, la novela, pues, nos da la oportunidad de ver la vida desde otra perspectiva, ¿no? Son mis alumnos. El único lugar que nos da cuenta de la vida humana es la literatura, ¿no? Entonces es ahí la clave. Si gustan las Ajá. preguntas, compartirnos Gloria, Raúl, no sé. Gloria. Bueno, yo antes de mi pregunta, pues la verdad, Aimé, una felicitación muy grande, de verdad. Yo observo en los textos que nos has compartido, en lo poco que he leído sobre tu obra, efectivamente hay mucho lenguaje cotidiano, hay muchas anécdotas que yo te comentaba al principio que incluso uno las lee y de pronto se identifica con ellas. Y me gusta mucho esta cuestión de visibilizar los diferentes tipos de violencia que tú tienes, porque de verdad a veces escribir y leer son formas de escape, y a veces son formas de escapar sin salir mal librado, ¿no? Sin tener que lastimar o lastimarse. Y son maneras de liberarse de ciertas cosas y compartirlo a otros para que en esta liberación otros puedan también irse liberando. Y con respecto a eso, pues es que va mi pregunta. ¿A ti, Aimé, alguna vez te ha liberado escribir? Y como de qué te ha liberado, ¿nos podrías compartir alguna experiencia, alguna anécdota, algún momento del que en específico te ha liberado el ser escritora, el ser poeta y el compartirnos tu obra? Pues yo les comentaba al principio que yo empecé a escribir porque estaba muda, ¿no? Estaba muda, estaba sola. Y yo, por ejemplo, escribí en ese tiempo de los 15 en adelante, pues cosas como de amor sencillas, ¿no? Pero cuando ya empiezo a vivir con mi ex marido y es un hombre muy violento y me tiene secuestrada básicamente, empiezo a escribir. Y lo interesante del escribir lo que pienso y siento y volverlo a leer me ayudaba a ver qué es lo que estaba viviendo, porque no lo identificaban, porque no me quedaba claro, porque yo no hablaba con la gente, porque yo no tenía permiso de hablar con la vecina, porque yo no hablaba con nadie, estaba secuestrada. Entonces, pues para mí la escritura me ha ayudado tanto en la poesía como en todos los tipos de escritura que tengo, es liberarme, ¿no? Liberarme del dolor, del escribirlo, de ver lo que estoy viviendo, de ver, también logro ver cómo, como persona voy creciendo, cómo veo una mujer que ha luchado, una mujer, pero la verdad yo pienso, para mí la escritura es una vía para autoconocerme, ¿no? Y para autoconocerme, para ser mejor persona, ¿no? Y entonces, eso es lo que me ha ayudado a liberarme, ¿no? Al liberarme de ese pasado, el poderlo escribir, ¿no? Uh-huh. Raúl, ¿tienes alguna pregunta? No sé, parece que Raúl hace un rato que no está como activo, algo le pasó a su computadora. Bueno, pues entonces, sí, pues Aimé, igual que Gloria, yo quiero agradecerte mucho que hayas venido con nosotros a compartir pues tu vida, ¿no? Precisamente ese es el programa, Trayectorias de Vida, tu vida como escritora, tus experiencias y tus textos. También te agradezco mucho que nos hayas obsequiado un capítulo de tu novela
que lo vamos a colocar en nuestro libro club virtual, ¿sí? Comunidad de la Memoria, que está encadenado, digamos, a esta página, ¿sí? Y bueno, pues agradezco muchísimo a todos los chicos y chicas que estuvieran con nosotros, que tuvieron el interés de conocer la obra de Aimee Alejandra Solano Escamilla, y también a mis compañeros Raúl Luna y Gloria Romero, y también a Julieta Vargas, que no está, pero siempre nos ayuda con los carteles. Y nos veremos entonces el próximo viernes a la 1 de la tarde, ¿sí? Y pues los esperamos aquí. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Pues ya para despedirme, pues muchas gracias a Carla, a Gloria, a Raúl, a Julieta y a los jóvenes por darme la oportunidad de compartir con ustedes este texto y esta experiencia literaria. Muchas gracias. Gracias, nos vemos muy pronto. Hasta luego.